Hey, hola, mi nombre es Rodrigo y yo voy a estar con ustedes hoy en jueves de Fab desde casa, quédate en casa, en donde todos los jueves estamos platicando de distintas cosas, estamos aprovechando estos momentos de cuarentena para que cada miembro del equipo de Fab Lab le comparta un poquito de lo que hace, unas experiencias, unos tutoriales. Yo he decidido para el día de hoy hablarles sobre fabricación digital avanzada, que espero que eso no asuste a las personas que no estén familiarizadas con el tema. Por lo que quiero abordar este tema a través de contarles una historia, de contarles proyectos que estuve desarrollando el año pasado relacionados. Y espero que al final, más que entiendan qué es fabricación digital avanzada, se lo imaginen. Eso es lo que esperaría al final. Que cuando escuchen la palabra fabricación digital avanzada, se imaginen algo. Entonces, vamos a comenzar viendo estas dos imágenes. Estas dos imágenes son dos objetos, los objetos de color verde. Uno es como color verde más fuerte, otro verde más ligero. Aquí hay como un cubo bastante complejo y en el otro como un conejito que igual está bastante complejo. Lo que tienen de similar estas dos imágenes es que ambos objetos salieron de la misma máquina. Así es, los dos salieron de una máquina. ¿Qué máquina es esta? Esta máquina se llama una impresora 3D. A lo mejor ya están familiarizados con el concepto. En específico, es una máquina de impresión 3D de resina. Entonces, comienzas con una sustancia muy viscosa, que es la resina, y esta sustancia se va solidificando y al final tienes un objeto completamente sólido. De hecho, aquí tengo dos objetos. Entonces terminas con este objeto, está bastante duro, más de lo que parecería. Parecería que es muy frágil y que si se cae se rompe, pero para nada. Entonces, aquí tengo este objeto y el conejo, creo que es de mis favoritos, es mucho más pequeño. Miren este tamaño. Es transparente, es una figura muy compleja. Entonces, eso te permite hacer en la fabricación digital. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero comencemos por qué es FabLab Yucatán, en donde estamos desarrollando todos esos proyectos. Y en específico, ¿qué es un FabLab? Lo interesante de esta palabra FabLab y de este concepto es que cada persona va a definirla de una manera diferente, lo cual es algo muy positivo en mi opinión. Entonces, mi definición de FabLab es un laboratorio. Muchas veces es un laboratorio comunitario. En general es un laboratorio que tiende a ser abierto. No, algunos son abiertos a que vayan las personas, otros son abiertos en cuanto al conocimiento que hay. Los proyectos que se producen ahí normalmente se comparten entre otros Fab Labs. Entonces, eso significa que hay más Fab Labs. Así es, hay más de 1500 Fab Labs en todo el mundo. Y todos son diferentes. Hay como cosas en común. Una de ellas son las máquinas. En los Fab Labs son laboratorios de fabricación. Hay máquinas. A lo mejor conocerán las impresoras 3D, las cortadoras láser. Hay unas máquinas más grandes que cortan madera, que se llaman routers CNC. Y hay infinidad de máquinas variantes, un poquito diferentes, que hacen otras cosas. Entonces los Fab Labs tienen máquinas y tienen personas. En general se busca que los proyectos sean abiertos, que se compartan entre toda la comunidad. Entonces, eso es lo interesante de pertenecer a una red de Fab Labs, que perteneces a una red de personas de conocimiento compartido y la verdad es que son personas muy chidas y todos quieren aportar algo y compartir. Eso se está viendo mucho ahora en tiempos de COVID, en el que hay muchos proyectos relacionados. Entonces, está bastante bien esto. Entonces, Fab Lab Yucatán es un Fab Lab que está aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y aquí trabajamos varios temas, desde ciencia ciudadana, tecnología, sociedad, educación, etcétera. Entonces, Melina la semana pasada seguramente les explicó el Fab Lab de una manera diferente. Eso está fantástico. La próxima semana alguien lo va a explicar de una manera diferente, lo cual está muy bien. ¿Y quién soy yo? Ok, mi nombre es Rodrigo. Eh,
de formación soy ingeniero mecatrónico, me gradué hace 3 años y desde entonces, quizás desde un año antes de graduarme, estaba haciendo mis prácticas en el Fab Lab. En- de mi background, pues tengo estos aspectos como más técnicos, quizás un poco de programación, que sabía un poco de tecnología, etcétera. Pero creo que algo muy interesante de haber estado en este laboratorio, de estar ahí, es que te juntas con personas de diferentes disciplinas. Entonces, en el mismo espacio convives con muchas personas de bagajes diferentes, de backgrounds diferentes, experiencias diferentes, y eso hace que no solo tú cambies y cambies a los demás, sino que se crean proyectos bastante interesantes. Entonces, en lo personal, yo estoy muy interesado en temas de cómo la tecnología afecta a la sociedad, cómo la sociedad forja la tecnología, cómo hacer dispositivos que sean de bajo costo, que puedan utilizar las personas. En educación, me encanta todo lo relacionado con educación. Aprendizaje creativo, ciencia ciudadana y arte. Me gusta cómo el arte se mezcla con la tecnología, que es una combinación muy extraña. Y ahí he hecho varios proyectos. Aquí hay unas imágenes. Esta imagen así como muy colorida es un contenedor industrial en el cual puse un proyector y ahí hice como una especie de visuales. Entonces se genera como este graffiti, pero es un graffiti digital. O sea, es un graffiti que no está pintado en las paredes, sino son solo luces. Entonces ahí puedes hacer cosas muy interesantes con eso. Ok, ok, entonces, el año pasado yo fui parte de un programa llamado Fab Academy, para ver que la palabra Fab se repite todo el tiempo. Igual la palabra Lab es como, está muy de moda eso, es muy común, ¿no? El Fab Academy es un programa que fue desarrollado por el creador de los Fab Labs, que es Neil Herschenfeld. Él es un profesor y director de un centro de investigación del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, este científico profesor empezó esta idea de los Fab Labs, que fueran como replicables, laboratorios replicables, con máquinas similares y proyectos que se puedan compartir. Y empezó una clase que se llamaba ¿Cómo hacer casi cualquier cosa? How to make almost anything. Entonces, ¿y qué es eso? ¿Cómo es hacer casi cualquier cosa? Bueno, te enseña principios y técnicas de cómo utilizar varias herramientas y tú tienes que desarrollar proyectos semanalmente. Entonces, este How to Make Almost Anything se convirtió en el Fab Academy, que es un programa que se da en los Fab Labs, en algunos Fab Labs, y yo tuve la oportunidad el año pasado de tomar este programa. Es un programa muy intensivo, dura 5 meses, pero son 5 meses en el que cada semana tienes que diseñar y fabricar un proyecto. Entonces es bastante intenso. Entonces quiero aprovechar todo lo que estuve haciendo el año pasado al respecto y para contarles esta historia de qué es la fabricación digital por medio de ejemplos, ¿no? Es lo que más nos gusta ver, nos gusta ver. No que nos cuenten las cosas, sino que nos las muestren. Entonces, básicamente es eso, cómo utilizar máquinas para desarrollar proyectos y hacer casi cualquier cosa. Vamos a comenzar por este. Este fue de una de las sesiones en la que teníamos que utilizar una máquina muy grande. Esa máquina se llama el router CNC y es una máquina que corta madera. Entonces, ¿cuál es el proceso? Tú generas un archivo en la computadora, es decir, todo es un diseño. Quizás primero lo quieres hacer en papel para sacar una idea y luego lo tienes que pasar a la computadora. En este caso, lo que yo quería hacer con la máquina es hacer un pequeño cajón, que es este que ven aquí, en que fuera modular, es decir, que si yo corto más, los pueda apilar y pueda formar un mueble. Y me gustaba la idea de que tuviera una especie de puerta, que fuera una puerta escondida. Con ese concepto comencé la semana, con ese proyecto, y para el final de la semana pues ya tenía que terminar. Entonces, primero lo dibujé en este programa. Yo utilicé uno que se llama Fusion 360 de Autodesk. Es gratuito. Entonces lo dibujé, hice abajo una cosa que se llama un render, que es básicamente como cómo se vería en la vida real, y hice una prueba de cómo se verían como en
apilados, ¿no? Hasta ahora está todo digital. Y luego pasamos a la máquina. Entonces, esta es la máquina que utilizamos. Es una máquina bastante grande. Mide más de 2 metros, más de 1 metro. en- Más bien, más de 2 metros de un lado y más de 1 metro del otro lado. Y ahí puedes poner láminas completas de madera. En este caso utilizamos un material que se llama MDF, que es como una especie de cartón, es bastante grueso. Lo que hace esta máquina es que el dibujo que tú ya hiciste en la computadora lo replica con movimientos, pero en lugar de utilizar un lápiz, utiliza un taladro. Entonces corta el material y al final tiene las piezas que diseñaste pues ya fabricadas con una precisión bastante increíble. Entonces aquí tengo como varios ejemplos, un ejemplo de cómo hacer una pieza que se pueda rotar. Aquí están las piezas que se pueden ensamblar y cómo ensamblarlas. Es bien importante. Piensen en los Legos. Los Legos tienen ahí como una parte que entra dentro de otra. Entonces de esa manera se pueden apilar. Bajo estos principios se pueden hacer ensambles que sean interesantes. Y terminé con este resultado. Después de una semana muy intensa, de muchos errores, terminé con este pequeño mueble, que al final se lo terminé regalando a un amigo, espero que todavía lo esté usando, que tiene como este cajón que se puede esconder. Ok, todo lo que les voy a contar y todos los proyectos que voy a estarles mostrando, todos están en mi página del Fab Academy, que eso es otra cosa. Tenemos que documentar todo lo que hagamos y todos los archivos tienen que estar disponibles. Entonces, si les interesa, pueden checar mi página. Solo busquen en Google Fab Academy, Rodrigo Gamboa, y les va a salir mi documentación y ahí van a encontrar los archivos, mi proceso bien explicado, mejor de lo que estoy haciendo ahorita. Van a poder descargar los archivos, modificarlos. Si tienen acceso a unas máquinas, pueden hacerlo y replicarlo. Si lo hacen, que me manden una foto, estaría increíble. Y, y ya. Entonces, este fue el resultado. Entonces, es bastante increíble que de una idea, de un concepto, ya puedas tener algo. Bueno, yo lo hice en una semana, pero porque hay que documentar, es todo un proceso de aprendizaje. Esto en realidad una persona experta lo puede hacer en un día. En un día diseña, manda a la máquina, si algo no sale bien, regresa al diseño y así. Esa es la ventaja de tener en el laboratorio como varias máquinas con las que puedas fabricar. Entonces, ese fue un proyecto. Eh, Luego hay otras cosas que aprender, siempre utilizando máquinas. Y aquí nos metemos a la parte de electrónica, que es todo un tema. Por mi background de ingeniero en mecatrónica, la verdad es que ya sabía varias cosas, pero jamás había hecho cosas de electrónica tan avanzadas. Pero es de esperarse de un programa como Fab Academy, que es de muy alto nivel y muy intenso. Entonces, seguimos el mismo principio. Diseñamos, en este caso, sí hay que tener como un contexto de cómo colocar unos componentes de electrónica, dónde ponerlos. Y al final tenemos este pequeño dibujo que hace algo. Al final vamos a ver qué hace, pero son estos dibujos básicamente que va a replicar la máquina. Ahora usamos una máquina más pequeña. Entonces, esta máquina es mucho más pequeña a la anterior, que era del tamaño de una cama completa. En este caso, es una máquina más pequeña y utiliza herramientas más pequeñas. Entonces, en este caso, el taladro, la pequeña fresa, así se le llama, o broca, si se te cae, se te rompe, porque es muy, muy delgada, muy, muy frágil. Pero puede cortar materiales. El material que utilizamos es una placa de cobre. El cobre es conductivo, entonces con eso puede hacer circuitos. Entonces, lo mismo, la máquina hace eso y a veces no tienes resultados como quieres. En este caso, yo tengo que hacer varias veces la prueba porque la máquina destruía completamente mi placa electrónica. Era mi culpa porque estaba en el proceso de aprender y no ponía los valores adecuados, no ponía la herramienta adecuada. Entonces, eso pasaba, ¿no? Ahora les muestro cómo quedan las placas, pero esos caminos en sí no hacen nada. Hay que colocarles los componentes que van a hacer las cosas. Entonces vas a tener todo un sistema ahí de componentes que dejan pasar corriente, no dejan pasar corriente, son sensores, son actuadores, hacen varias cosas ahí como un poco complejas.
Pero el proceso creo que es lo interesante. Dibujas, lo pasas a una máquina y luego tienes que colocar los componentes. Los componentes son extremadamente pequeños. Probablemente si se te cae no lo puedas encontrar y adiós. En la primera foto se ve mi dedo y se ve de qué tamaño está el componente. Es muy, muy pequeño. Tienes que usar pinzas para colocarlos. Y no solo tienes que colocarlos, tienes que hacer una cosa que se llama soldarlos, que quiere decir que vas a unir los metales utilizando un tercer metal, que es estaño, a través de un cautín o un soldador, que es como un lápiz que se calienta mucho y derrite el metal. Aquí tengo una muestra. Ok, entonces ahí ya tengo una placa que se veía mejor. Y este es el proceso. Entonces tú tienes que colocar los componentes uno por uno y soldar con la máquina. Es bastante tedioso. Nunca sale bien a la primera. Si sale bien a la primera es mucha suerte. Entonces hay que hacerlo muchas veces. Y al final terminas teniendo esto. Estoy muy orgulloso de esta placa. Ahora me estoy dando cuenta que hay soldaduras que están bastante feas, pero en general se ve muy bien. Eh, y es bastante chica. Entonces, luego viene la parte, bueno, durante todo el Fab Academy tienes que hacer placas todo el tiempo, casi casi cada semana. Hay veces en las que no funcionan y tienes que repararlas. Por eso hay una placa aquí que tiene un cable rojo cruzado. Es mejor repararlo por medio de cables y luego, ya que sepas cuál era el error, volver a hacerla, porque todo el proceso es bastante tardado, son un par de horas en cortarla, primero que nada diseñarla, cortarla, soldar los componentes y luego finalmente programarla. Al final, esta placa funcionaba bien. Las placas hacen diferentes cosas. En este caso, aquí vemos que hay una placa que tenía unos LEDs RGB, es decir, que podías controlar con unos botones en si se encendía un LED verde, un LED rojo, un LED azul o de cualquier otro color. Y hay placas que hacen varias cosas, ¿no? Hay unas que controlan motores, hay unas que controlan bocinas, etc. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, una de las semanas, bueno, fueron varias semanas en total. Fueron como 2 o 3 semanas en las que tenías que hacer una máquina. Entonces ahí con mi equipo tuvimos que diseñar y fabricar una máquina. Esta era una máquina que pintaba con luz. Entonces tenía un pequeño LED y cuando se movía tú podías grabar como una foto, como un time-lapse y al final veías como el resultado. No puse el resultado, la verdad es que no lo encontré, pero, pero funcionaba bien. Creo que cumplía con su objetivo. Ok, y aquí tengo otro ejemplo. Una de las máquinas más utilizadas es la cortadora láser. Piensen que es el mismo principio. Dibujas y luego la máquina sigue los trazos. Antes, en la cortadora de placas electrónicas y en la cortadora de madera, el router CNC, lo hacía por medio de un taladro. Ahora lo hace por medio de un láser. ¿Qué quería hacer aquí? Quería jugar un poco con como una especie de papiroflexia en la que dibujas un objeto en 3D. En este caso comencé con este hexágono, luego hice esta pieza como en 3D y luego le metes a un programa. Yo usé uno que se llama Pepakura, el cual te desdobla el objeto. Entonces, si tú tenías un cubo, te lo desdobla en caras para que lo puedas hacer en papel o en cartón. Es bien interesante eso. Entonces, esta figura la teníamos en un papel y se formaba esta figura que parece como una tortuga, que al doblar debe formar la figura original. Ahorita vamos a ver, es un poco confuso esto. Bueno, en la parte de arriba tenemos la tortuga, espero que se vea bien. Parece una tortuga, no es una tortuga. Eh, y haciéndole los dobleces necesarios, llegas a este resultado, este hexágono que tiene varios triángulos o varias pirámides. Es bastante interesante esto. Por medio de algo 2D, llegas a un objeto 3D. ¿Y qué queríamos hacer con esto? Aquí viene lo interesante. Queríamos jugar con videomapping. Videomapping básicamente es colocar un proyector, proyectar imágenes que vayan de acuerdo a la geometría. Probablemente lo han visto en las fachadas de las iglesias, en donde hacen proyecciones de videomapping y cuentan una historia ahí. Aquí quería hacer algo interesante que es como
cómo proyectar en superficies que no son planas o que no son regulares. Entonces hicimos ahí el experimento, ahí nuestra instructora, Marta Verde, que cheque su trabajo, es muy, muy chido. Ella es una artista digital ahí, Creative Coder. Nos enseñó a utilizar un programa de video mapping y ahí teníamos el objeto en la pared y al final tienes estas geometrías raras por medio de luces. Es una cosa un poco extraña, pero la verdad es que es bastante artística, bastante divertida. Y imagínate tener toda una pared llena de diferentes objetos o texturas y luego mapearlas por medio de luces. Creo que sería un proyecto bien interesante. Eh, ok, y les voy a platicar sobre mi proyecto final. Antes había hecho, esto no fue del Fab Academy, fue antes, este proyecto que se llama PAL, que es una pequeña consola. Imagínate que es una consola como para hacer música, como los DJs, pero en lugar de que manipular música, yo quería que se manipularan luces y visuales. Entonces es como dibujar un poco por medio de juego, no sé, quería hacer como un proyecto ahí interesante. Y ya había hecho este proceso. Primero tienes un prototipo de cartón, luego lo haces en un material diferente y finalmente le metes la electrónica y ya funciona el proyecto. Quería hacer esto para mi Fab Academy, pero llevarlo como a otro nivel, experimentando con nuevas técnicas y demás. Entonces comencé haciendo un sketch de cómo me imaginaba el proyecto, una consola con sus botones, sus sliders, y quería algo más, quería meterle ahí como un sensor. Me gustaba esta idea de tener como un sensor que pudieras como torcer y pudieras como apretar y que eso generara una luz en algún lugar. Creo que esa interacción estaría padre, entonces por eso ahí lo metí en el proyecto, ahorita vamos a ver. Entonces comenzamos con la parte electrónica, ahí con mi compañero Hugo. Él me enseñó una técnica bien interesante en la que puedes hacer una placa electrónica y conectarla con una placa electrónica del otro lado. Entonces es una especie de sándwich y tienes todo un circuito bastante complejo utilizando dos caras. Estuvo bien interesante la técnica que él aplicó. Y aquí está. Aquí ves un lado de la placa electrónica, tiene unos componentes, y el otro lado tiene otros componentes. Luego hice el modelado 3D de cómo me gustaría que se viera la consola. Y antes de eso quise hacer una prueba con cartón. Entonces, el mismo proceso del desdoblado con Pepakura que les había comentado en el proyecto de video mapping, quise hacer lo mismo. Entonces, hice la prueba y salió esto. La verdad, el resultado me encantó. Creo que en algún momento voy a retomar el proyecto, pero desde aquí. Me gusta ese juego que tiene con el cartón. Aquí hicimos la prueba para ver las medidas, si estaba todo bien. Ahí Marta estaba jugando un poco con él y, y creo que está bastante bien. Me recuerda un poco a lo que estaba haciendo Nintendo con Nintendo Labo, que es todos estos dispositivos hechos de cartón. La idea de utilizar el cartón a mí me fascina. Entonces, lo voy a retomar en algún momento. Pero proseguí con la idea original, que era hacer una figura un poco más orgánica. Y aquí tenemos una impresora 3D. Entonces, esta impresora hace exactamente lo mismo que ya platicamos. La cortadora láser, el router CNC, la máquina que hace circuitos electrónicos, es lo mismo. Solo que esta vez la impresora 3D lo que hace es derretir. Piensen en las pastelerías, cuando le ponen ahí el glaseado y el azúcar. Es algo muy parecido. Hay un filamento o un pequeño hilo de plástico que se va derritiendo y la máquina mientras va dibujando va depositando ese plástico que se va haciendo duro. Entonces se derrite y ya que queda ahí se enfría y se endurece. Y así va capa por capa y ya tienes un objeto en 3D hecho de plástico. Está bastante interesante eso. Entonces al final tenía la forma de la consola, toda impresa en 3D. Esto se imprimió en tres máquinas diferentes, me parece. Entonces, creo que estuvo bastante bien y ahí dejé como un poco los circuitos de cómo iban a estar acomodados dentro. Ok, y ahora viene la parte más loca y más interesante, yo creo. Este sensor del que les platicaba. Quería un sensor que se pudiera conectar a la consola, que tú pudieras manipular, ¿no? No que no fuera solo un botón o que fuera una perilla que muevas o un slider, sino que fuera algo más tangible, más dependiendo de qué tan fuerte lo aprietes, cambia la intensidad de la luz. Entonces, para esto regresamos a la primera máquina
al router CNC, la máquina grande que corta en madera. En este caso se le puso una espuma y se le... Ahorita les voy a explicar el proceso mejor con fotos. Pero el caso es que hizo este corte como de canaletes. ¿Qué hicimos con estos canaletes? Los colocamos en esto. Parece como una bovedilla. En, espero que se entienda como hacia dónde va esto. La idea es que cuando tú cierras esto, tienes todo un volumen que está vacío. Ahora, esto es un molde. Una vez que tú le viertes algo por el agujero que está allá en la figura de abajo, y este líquido, cualquier cosa viscosa que se le vaya a vertir, se endurezca, va a tener esa forma. Entonces eso es bien interesante. Entonces lo que hice fue colocar un sensor. Ese cordón negro, que simplemente parece un cordón negro, es un sensor. Si tú lo estiras, hay un cambio en el voltaje, lo cual significa un cambio en lo que quieras. Un cambio en la luz, que la luz cambie de rojo bajo a rojo intenso, o un aumento en el volumen de la música. Tú ahí puedes programar para que ese cambio sea lo que quieras. Pero en origen, si tú estiras esto, tú cambias un voltaje. Entonces, mi idea era que estuviera dentro de lo que vaya a hacer, y cuando lo tuerza, este cordón se tuerza y cambie su resistencia y cambie el voltaje. Entonces, ya voy a tener como una salida ahí con la que voy a poder hacer lo que quiera. Al final, resultó más o menos. Ahorita vamos a ver. Pero lo que estoy seguro es que fue un completo desastre todo. ¿Por qué? Porque utilizamos un silicón, lo pintamos de rojo, cerramos el molde y vertimos el silicón y fue un desastre. Fue increíble. Tengo todo grabado en video. Entonces en esta parte ya está cerrado, está el sensor dentro y solo quedaba vertir el silicón. Y ya se vertió el silicón, se llenó, explotó todo esto, fue un manchadero de cosas rojas en todas partes, cosas pegajosas y viscosas, pero estuvo increíble, la verdad. La experiencia estuvo increíble y al final obtuve esto, que es como, es el resultado, no es la parte sólida. Todo esto es un silicón que tú puedes torcer, está bastante duro, huele bastante extraño porque es silicón, pero, y quedaron esas piezas grises que son la espuma, porque no le puse un desmoldante, ahí fue mi error. Pero al final me encantó el resultado, creo que está bastante interesante la experimentación, luego se puede afinar para que sea como algo más preciso. Y al final tuve esto. Este es el resultado. Esta es la consola con la cual se le puede conectar este sensor, que es así, como que tú lo puedes manipular. Ese fue mi proyecto de Fab Academy, en el que mezclé muchas herramientas. Entonces, fabricación digital avanzada. Lo único que quiero que se lleven de esto, además de todas las imágenes que les mostré, es que tú comienzas con un archivo digital que es como un dibujo en la computadora, y luego una máquina lo va a fabricar. Es básicamente eso. Siempre comienzas de un archivo digital y terminas con una impresora 3D, un router CNC, una máquina para cortar, una milling machine, que es una máquina para cortar las placas electrónicas, una cortadora láser, una cortadora de vinil. Hay N cantidad de máquinas diferentes. Eso es básicamente todo. Quería mostrarles un pequeño, un apartado más, porque fueron bastantes proyectos que se hicieron. Les digo, si quieren verlos, si quieren comentar uno respecto a ellos, si buscan Fab Academy Rodrigo Gamboa, pueden ver ahí toda mi documentación. Este es un escáner 3D. Solo quería comentarles este último. La verdad, a mí me encantó. En el cual tú puedes escanear un objeto o una persona. Entonces tú vas ahí pasando con el escáner alrededor de la persona y se va capturando de manera digital. Entonces al final tenía mi yo digital. Estas capturas son de la computadora, o sea, al final tenía mi cara en 3D con las texturas de la fotografía. Está muy loco, está muy Black Mirror, está muy interesante. Solo me faltó imprimirme en 3D, que todavía esté pendiente en hacerlo, quizás lo haga. Pero es básicamente todo. Eh, y creo que ya es todo.
Muchísimas gracias por escuchar esta historia de fabricación digital avanzada. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante. En cualquier duda, me pueden escribir a mi correo. Pueden contactarme por Instagram, que es el de abajo, spacemonkey-r. Y nada, cualquiera de estos servicios de, ahora sí, el corte promocional. Cualquiera de estas máquinas y de servicios las ofrecemos en el Fab Lab. Estamos haciendo fabricación digital distribuida. Es decir, que varios miembros de los equipos durante esta cuarentena nos llevamos alguna máquina a la caja. Entonces, estamos trabajando desde nuestras casas, fabricando, haciendo cosas. Por eso tengo esto. Y, y pueden contactarnos por el Facebook, escribirnos a este correo. Espero les haya gustado y chao.